ponemos los, los elementos técnicos. Vamos a comenzar saludando a todos en este día, hoy un día particular en Bolivia. Se tuvo distintas actividades desde el gobierno. eh, y bueno, es un año también muy particular por distintas razones. Tenemos el bicentenario de nuestra independencia como país, y también este año tenemos unas elecciones y muchas actividades y muchos eventos que pueden ser muy importantes para el país, y creemos desde la Escuela de la Producción y la Competitividad, Maestrías para el Desarrollo, que poder generar espacios como este, donde se puedan mostrar distintas herramientas, por ejemplo, sobre las cuales se trabaja, en este caso en la Universidad de Harvard, con la cual tenemos un convenio desde hace más de 30 años. Precisamente hace 30 años comenzaba sus clases la primera generación de maestrías para el desarrollo. Tenemos el grato placer también de contar entre la audiencia presente a distintos graduados que se dan cita, a Jorge, Abela, qué gusto. También esto lo vi por ahí a Jaime Paredes, ¿qué tal? Ya lo vi de nuevo. Entonces, y podemos ver también a profesores nuestros, profesores eméritos como Juan Antonio Morales, también personas que estuvieron dirigiendo maestrías para el desarrollo, Gonzalo Chávez también, que está presente. Y bueno, quiero dar hoy día la bienvenida a esta presentación en el marco de nuestro convenio con la Universidad de Harvard. Precisamente mencionaba que son más de 30 años que tenemos este convenio desde el mismo origen. Querido Tim, es una grata alegría tenerte con nosotros. Voy a mencionar rápidamente un poco de tu background, aunque muchos de nosotros, muchas de las personas presentes ya te conocen y conocen muy bien todo lo que has hecho, todo el apoyo que tú siempre has dado desde tu posición como contraparte de este convenio con la Universidad de Harvard. Entonces, dicho esto, voy a comenzar mencionando que Tim Cheston es ejecutivo senior en investigación aplicada del Centro para el Desarrollo Internacional, el CID, de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, a la cual se unió desde hace más de una década, en 2014. Antes de ello, Tim tiene una gran trayectoria en distintas instituciones a nivel internacional. Voy a mencionar un poco de eso. Tim trabajó para el Banco Mundial en el equipo de protección social y trabajo para la región de América Latina y el Caribe, donde lideró el diseño de negociación y supervisión de importantes proyectos e investigaciones sobre la protección social y trabajo en la República Dominicana, en Colombia, en Bolivia, en Belice. Su experiencia también incluye investigación sobre el uso de herramientas de evaluación para el financiamiento de pequeñas empresas en Sudáfrica con el Laboratorio de Acción contra la Pobreza. Además, es miembro de la Junta Empowerment Health, una ONG que brinda servicios de salud materno-infantil comunitarios en Afganistán. Anteriormente, también se debe mencionar que Tim dirigió investigaciones sobre las remesas con Diálogo Interamericano, trabajó en las microfinanzas con fin rural en Bolivia y vivió también en República Dominicana, donde apoyó a inmigrantes a través del proyecto de alfabetización dominicana. Su interés en la investigación se encuentra en el papel de la diversificación económica, precisamente en los mapas de complejidad económica, para explicar las diferencias en el crecimiento entre países y dentro de ellos. El uso de diagnóstico para el crecimiento, el Growth Diagnostics, para formular estrategias económicas más efectivas que impulsen procesos de transformación estructural, y la formulación de un crecimiento inclusivo mediante políticas de desarrollo productivo que integren mejor a los sectores más pobres en actividades de alta productividad. Realmente creo que todos los temas sobre los cuales ha trabajado Tim son muy relevantes para los desafíos que tenemos en Bolivia, y precisamente dentro de los últimos trabajos que se realizan en el Growth Lab del CID, a la cabeza de Ricardo Hausmann, es precisamente el tema de lo que es el Greenplexity, ¿no es verdad? Un paso más adelante, y de poder ver cuáles son los potenciales que tenemos nosotros como Bolivia
para poder generar un crecimiento verde, pero no solamente dentro de Bolivia, sino qué es lo que podría ofrecer Bolivia al resto del mundo para generar un crecimiento más verde. Así que, estimado Tim, y con todas las correcciones que vayas a hacer a lo que mencioné, te damos la grata bienvenida hoy día y adelante, por favor. Excelente, qué gran honor. Solo le falta incluir que baile la diablada en el gran poder o la morenada en el pueblito de Chuchulaya, ahí en Bolivia. Qué gran gusto estar con ustedes. Gracias por pasar este día feriado conmigo y con esas ideas del crecimiento verde. Y qué gran oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre cómo pensar en las oportunidades para crear prosperidad en el contexto de un mundo que quiere descarbonizarse. Y hay muchas razones para pensar que puede haber una tensión entre el deseo de descarbonizarse y el deseo de crecer hacia la prosperidad. Entonces voy a analizar esas cuestiones y proponer un nuevo camino a seguir. Y presenté esta presentación hace un mes en las reuniones globales de COP, ahí en Bakú, Azerbaiyán. Entonces, la primera vez que vemos esta herramienta de Greenplexity y a traducirlo al español, que mis libros de español no incluyeron muchas palabras, y entonces pido perdones desde el principio para esta traducción de primera vez juntos con ustedes. Entonces, ese es el tema del crecimiento verde. Quiero introducir los conceptos y el debate actual y después pensar en otra oportunidad para Bolivia que no estamos discutiendo a las reuniones de las Naciones Unidas. Entonces, empezamos con esta figura que sabemos que la energía es fundamental para la actividad humana. La energía se define científicamente como la capacidad de ejercer trabajo, y el trabajo era lo que los humanos hacemos, ¿no? Durante una parte importante de nuestra historia utilizamos la energía humana. Y luego domesticamos animales para tratar de utilizar la energía animal. Y también utilizamos la energía del agua colocando ruedas hidráulicas en los ríos. Pero luego, de repente, descubrimos que podíamos generar energía dominando el calor. Y luego surgió la máquina de vapor. Y con la máquina de vapor mecanizamos la fabricación, mecanizamos el transporte, y así sucede. Y eso cambió drásticamente la composición energética de nuestros usos durante la mayor parte de nuestra historia. Y la energía que utilizamos fue biomasa en forma de madera o carbón. Pero de repente encontramos carbón y luego hidrocarburos, y como consecuencia, nuestro uso de energía se ha disparado en los últimos 200 años. Y la mayor parte de esa explosión se produjo en el carbón, el petróleo y el gas natural. Ahora bien, es cierto que los países más ricos utilicen más energía per cápita que los países más pobres, ¿de acuerdo? O como dicen en Bolivia, no ve. Pero esa relación no es perfecta, pero es suficientemente aproximada que si me dices tu ingreso per cápita, yo adivine tu consumo de energía per cápita. O sea, si me dicen tu consumo de energía per cápita, yo voy a adivinar tu ingreso per cápita. Por lo tanto, es muy difícil, dado las tecnologías actuales, pensar que se puede crecer hacia la prosperidad sin utilizar más energía. Ahora bien, un punto de optimismo es el hecho de que la intensidad del uso de energía por unidad de producción ha estado cayendo. Así que ahora por cada dólar que creamos utilizamos menos energía.
pero la velocidad a la que esto sucedió ha sido menor que la velocidad a la que hemos estado creciendo. Así que seguimos consumiendo más energía cada año. Y eso es lo que ha estado sucediendo con las emisiones globales. El crecimiento de las emisiones se ha concentrado de manera drástica en el periodo posterior a las 50 y 60. Ahora bien, si se observan las emisiones acumuladas del dióxido de carbono en la atmósfera, y por cierto, lo que importa para el cambio climático no es cuánto se emite ahora, sino cuánto se ha emitido a lo largo de la historia. Por lo tanto, es una reserva acumulada del dióxido de carbono lo que está causando el problema de hoy en día. Si se observan las emisiones actuales, Estados Unidos representa aproximadamente el 25% de las emisiones. Así que Estados Unidos más Canadá más la Unión Europea representan mayormente alrededor de la mitad de las emisiones globales. Y Canadá y China representan solo el 15% de las emisiones o menos. Pero si se observan las emisiones actuales, Estados Unidos representa solo un 13% de las emisiones, no el 25%, ¿no ve? Y China representa el 30% de las emisiones actuales. Entonces, y la razón es que ha habido un cambio muy drástico en quién ha estado creciendo. Así que se ve que China ha estado creciendo a pasos gigantescos. Estados Unidos ha estado bastante estancado o en todo caso cayendo en términos de emisiones. Y por lo tanto, la composición ha cambiado mucho. Y esto tiene implicaciones importantes porque si se quiere detener el calentamiento global, hay que detener las emisiones. Así que decimos, bueno, empecemos con los que crearon el problema. Pero el problema es que los que crearon el problema son ahora el 25% del problema y el 75% del problema no está donde están los culpables. Así que es difícil detener el problema sin involucrar a más personas. Ahora bien, esta es otra medida de la injusticia del proceso. Me gusta mucho esta tabla, este gráfico, porque se muestra dos cosas. En el eje X está la población del país y en el otro eje, el consumo per cápita. Y el tamaño del rectángulo es proporcional a las emisiones, así que Estados Unidos está emitiendo menos que China. ¿Pero por qué? Porque los Estados Unidos tienen una cuarta parte de la población de China, pero emite casi el doble per cápita que China. Así que Estados Unidos no puede ir a China y decirle que debe detener sus emisiones porque es el mayor emisor. Pero yo no soy el mayor emisor per cápita, ¿no? Pero sería, si miran ese gráfico, criminal o absurdo sentarse en el Banco Mundial y pensar que el problema fundamental o el tema fundamental en la agenda de Bolivia, en la agenda de África, debería ser la reducción de sus emisiones. Porque como ven, Bolivia, o sea, África, es lo último en lo que se reduce. Las emisiones per cápita son minúsculas. Tiene tanta población como China en África, así que si detiene sus emisiones a cero, el clima no lo notará. Esto genera que este campo sea enormemente difícil desde el punto de vista de la equidad. Los que crearon el problema ya no pueden resolverlo por sí solos. Y los que quieren detenerlo no son los responsables. Así que la forma en que se está abordando el enfoque actual es decir, miren, la atmósfera
es este bien común compartido. Y como es un bien compartido, no internalizamos las cosas que le hacemos. Así que tenemos lo que llaman un problema de common pool o la tragedia de los comunes. Y al clima no le importa quién emitió el dióxido de carbono. Pero si reduces tus emisiones, no reducirás tus huracanes. Y por eso existe un problema de oportunismo, de que nadie internaliza las cosas y todos emiten demasiado. Y por eso el enfoque ha sido que necesitamos el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, donde todos vamos a estar de acuerdo en que debemos reducir nuestras emisiones. Pero ¿cómo vamos a reducir las emisiones mundiales? Si tú reduces tus emisiones, tú reduces tus emisiones y yo reduzco mis emisiones. Todos deberían centrarse en reducir sus emisiones. Y si todos hacemos eso, el mundo tendrá menos emisiones. Bien, pero ese es el paradigma, ¿no? Y cómo es el paradigma, el mundo se ha organizado en 4 capítulos. Y los 4 capítulos ahí están en la pantalla. De cada país debería centrarse en reducir sus emisiones. Eso es lo que llaman mitigación. Pero como el cheque ya está en el correo y el cambio climático está llegando, incluso si detenemos las emisiones hoy, todavía hay mucho calor en el sistema que necesita expresarse en cambio climático. Y por lo tanto necesitamos adaptarnos al cambio climático, pero en el proceso algunas personas saldrán perjudiciadas. Perjudicadas. Así que otras personas pueden beneficiarse, pero no preocupamos por las que saldrán perjudicadas. Y por eso la transición tiene que ser justa y como necesitamos movilizar recursos y tal vez queremos que los países pobres no han emitido lo suficiente, que no han emitido mucho, no tengan toda la carga por ello. Necesitamos ayudarlas con financiación. Y hay un capítulo llamado financiación climática que debería ser realmente subsidiada, o sea que los subsidios para financiación climática, pero las cifras de financiación parecen muchos mayores que el componente del subsidio. Así que este año, así que el Banco Mundial ya tiene sus informes sobre el clima y el desarrollo del país y inscriben esos informes con esos 4 capítulos y asignan recursos a esos 4 capítulos, que ya es un parte significativo del PIB en cada país para hacer o adaptarse a esta necesidad de descarbonizarse y contribuir a reducir sus emisiones en cada país. Entonces, este año estaban celebrando que ya llegaron a esos 100.000 millones de dólares para la financiación climática, pero no se dan cuenta de que la financiación climática puede competir con otros objetivos del desarrollo, porque esos países enfrentan sus límites, existen en un mundo que tiene límites de deuda. Y si la financiación climática contribuye a los límites de deuda, así que desplaza la financiación para otros objetivos del desarrollo. Pero depende hay 2 formas en que no se contribuye a los límites de deuda. Depende de que si hay subvenciones o subsidios en ese financiamiento. O también depende de que si puede aumentar las exportaciones, dado que las exportaciones amplían su capacidad de ese límite de deuda. Entonces, por eso nos enfocamos en este tema de crecimiento verde, de expandir su potencial de exportar, produciendo esos productos verdes que también contribuye a descarbonizar el mundo.
Entonces, nuestra pregunta es, ¿ese es todo el proceso enfocando en reducir emisiones o es la mitad? O hasta ahora hemos hablado de tratar de estimular la demanda, pero ¿qué pasa con la oferta de descarbonización? Ahí es, dado que estoy aquí en el Kennedy, queremos actualizar la frase famosa de Kennedy, pensando más allá de reducir eh, sus emisiones, a cómo puedes contribuir a un mundo que está por descarbonizarse. Así que la pregunta del día debería de ser, no preguntes qué puedes hacer para descarbonizarte tú, pregunta qué puede hacer para ayudar al mundo a descarbonizarse. Entonces la pregunta sería, ¿qué necesita el mundo para descarbonizarse? Y ahora pasamos al lado de la oferta. ¿Y por qué? Para que el mundo reduzca sus emisiones, dicen, bueno, todos sus países tienen que reducir sus emisiones, pero para que el mundo reduzca sus emisiones, el mundo va a necesitar muchas cosas. Alguien tiene que fabricar las cosas que el mundo necesita para poder reducir sus emisiones. ¿Quién va a fabricar esas cosas? ¿Por qué no mi país? ¿Por qué no yo? ¿Correcto? ¿O por qué de repente si puedo ayudar al mundo a reducir sus emisiones, cuanto más intenten descarbonizarse, más venderé y más creceré? Así que averiguar qué va a necesitar el mundo es importante para averiguar qué cosas, si me volviera bueno en ellas, me beneficiarían del hecho de que un mundo descarbonizado me necesitaría. Pero eso diga, no preguntes qué puedes hacer para descarbonizar tu país. Pregunta qué puede hacer tu país para descarbonizar el mundo. Porque si estás en Bolivia, si estás en África y dices que somos una parte minúscula de las emisiones globales, ¿qué podemos hacer con nuestro sacrificio en términos de reducción de nuestras emisiones? No tienen un papel importante. Pero si bien nuestro objetivo es reducir las emisiones globales, entonces tal vez podamos ser grandes contribuyentes y tal vez haya otro camino a contribuir y crear un nuevo camino hacia la prosperidad. Entonces el crecimiento verde tiene que ver con ayudar al mundo a descarbonizarse, no con la reducción de tus propias emisiones. Entonces, ¿qué necesita el mundo para descarbonizarte? Y como dije, hay muchas cosas que tenemos que hacer de manera diferente. Aquí hay tres áreas donde Bolivia puede pensar en contribuir a esas áreas. Tenemos que cambiar y electrificar todo lo que se puede electrificar y luego producir esa electricidad de manera limpia. Y eso significa además que hay que desarrollar combustibles alternativos, combustibles que no emitan dióxido de carbono. Y necesitamos eliminar las emisiones de los procesos de fabricación y hay diferentes procesos de fabricación que generan emisiones. Eh, es posible que necesitemos capturar o secuestrar carbono y realmente no sabemos cómo hacer muchas cosas en ese sentido, pero tenemos ciertas certezas sobre algunas partes de la ecuación y habrá un cambio tecnológico masivo a medida que avancemos. Así que hay unas cosas que aún no están en su mejor momento, pero todavía se están desarrollando unas partes y hay un cambio tecnológico en este proceso.
y hay mucha incertidumbre también en unas partes del proceso. Por lo tanto, es un campo que verá muchos cambios y muchos riesgos tecnológicos a medida que avancemos. Entonces, ¿cómo se puede crecer ayudando al mundo a descarbonizarse? Y aquí tenemos 5 estrategias. Y se puede pensar más allá en 3 de esas estrategias para Bolivia que vamos a discutir también. Pero llamémoslas 5. La primera estrategia es fabricar las cosas, los equipos, las cosas que un mundo descarbonizado querrá comprar. Eso es lo que llamamos estrategia 1. La segunda estrategia, algo ahora que nos gusta llamar power shoring, o sea, green shoring, es un término que se inventó, creo, en Brasil, pero es que fabricarán con la energía verde cosas que en el mundo fabrica hoy con la energía gris. Y explicaré por qué esto crea nuevas oportunidades enseguida. La tercera, se puede capturar el carbono de alguna manera. Tenemos unas dudas y pesimismo sobre las cosas que no vayan a funcionar en un futuro próximo, pero mencionaremos algunas en las que creo que todavía no están ahí, pero están más cercas. La cuarta estrategia es que gran parte del valor de la descarbonización o gran parte del costo no está solo en el equipo, sino los servicios, las ideas y el conocimiento, el know-how. Así que se puede monetizar el conocimiento que se tiene en esas áreas. Y en quinto lugar, una vez que se ha desarrollado todas esas áreas, porque existe esa oportunidad de mercado de un mundo que quiere descarbonizarse, esas cosas no son de uso específico y se puede combinar con la estrategia de desarrollo general para entrar en nuevos campos y luego en nuevas formas no relacionadas de crecimiento y diversificación que no se habrían logrado si no se hubiera utilizado esto como trampolín. Así que esas son las 5 estrategias. Y ahí pensamos bien en las 3 estrategias que se ve como posibles para Bolivia, que lo vamos a discutir enseguida. Pero empecemos con esa segunda idea, de que hoy en día el mundo es energéticamente plano. Y se puede decir qué demonios significa ese concepto. Y bueno, significa que el petróleo es increíblemente denso, tanto desde el punto de vista del volumen como desde el punto de vista del peso. Es decir, que un kilo de petróleo, un litro de petróleo contienen una enorme cantidad de energía. Ahora bien, se podría decir, vaya, y eso es algo así como un dato físico-químico interesante. Pero ¿por qué, para qué me importa ese dato? Bueno, si piensas como economista, eso significa que el petróleo es increíblemente barato de transportar. Coges uno de esos grandes barcos y le pones a una enorme cantidad de energía. O sea, si un barril de petróleo cuesta $80 en Arabia Saudita, costará $82 en Japón, 82 en Rotterdam y puedes transportarlo a casi ningún costo. En consecuencia, si quisiéramos fabricar productos de alto consumo energético, podrías ubicarlos en cualquier parte del mundo y simplemente traer la energía. Por lo tanto, la disponibilidad local de energía no es un determinante importante de la ventaja comparativa en productos de alto consumo energético. En consecuencia, los exportadores de acero como China, Corea, Alemania y Bélgica son los
principales importadores del petróleo. Importan la energía y exportan el acero. La energía verde no tiene nada que ver con eso. Hay un montón de cosas, además del acero, que consumen mucha energía. Y la energía verde es más parecida al gas natural, pero peor. Permítanme, el gas natural, tal vez si lo pasan a licuarlo, se pierde el 40% de la energía del gas natural solo en el proceso de licuarlo. Entonces, la decisión hacia el futuro es que, y también hay esta gran diferencia en los precios geográficos en el precio del gas natural. Y el hidrógeno es aún más costoso de transportar. Pero es bastante barato para su costo de generar esa energía renovable localmente. Entonces, si eres una empresa, vamos hacia un futuro donde tienes que decidir, ¿puedo comprar aquí a $32 esa energía o costará $300 si me lo envían a otro lugar? Eso significa que ahora querrás trasladar tus industrias de alto consumo de energía cerca de los lugares que tienen energía verde. Ahora tu disponibilidad de energía barata, confiable y renovable se convierte en un factor determinante de la ventaja comparativa para las industrias que hacen un uso intensivo de la energía. Y eso significará que el mundo podrá descarbonizarse, no porque la industria alemana vaya a comprar energía verde, no podrá permitírsela, sino porque las industrias alemanas tendrán que trasladarse a donde está la energía verde. Y sabemos dónde está energía verde, porque ahí es donde está la energía hidroeléctrica. O sabemos dónde está el potencial hidroeléctrico. Y también sabemos dónde está la potencial solar, sabemos dónde está la potencial eólica. Así que podemos averiguar quién tiene recursos de energía renovable que pueda poner en juego. No porque quieren reducir su huella energética y esas cosas, sino porque quieren reducir la huella energética mundial atrayendo a empresas que pueden hacer cosas de manera verde en su país que solo pueden hacer de manera gris en otro lugar. Y eso es entonces lo que llamamos la estrategia 2. En esa área tenemos que estudiar dónde está Bolivia con esas fuentes renovables actuales y también pensar no solo en la generación de esas fuentes, pero en su potencial o en sus usos en los parques industriales verdes, o pensar bien en la zona de las Américas, en Santa Cruz, y cómo puede ser esa estrategia una ventaja comparativa si puede generar o basarse en ese parque en energía renovable, energía verde. Entonces, esa es una investigación que estamos haciendo para que ya sabemos cuáles son los productos de mayor consumo energético en su fabricación y también sabemos cuáles son los países que importan la energía, que también producen esos productos de alto consumo energético. Y podemos cruzar esos dos para repensar en los países que pueden beneficiarse en cómo se puede tener esta ventaja comparativa de mover las industrias de alto uso energético a los países con energía verde barato y disponible. Volvemos entonces a este tema de Greenplexity. La herramienta tiene que ver con la primera
idea que discutimos. Entonces, pensando en esos facilitadores de la descarbonización que implica esa área, bueno, tiene que ver que los facilitadores que producen electricidad verde eh, o tiene que ver con el transporte verde o tiene que ver con la tecnología en los productos verde y las cadenas de valor. Y vamos a necesitar entonces baterías a escala de red para el sistema eléctrico. Vamos a necesitar vehículos eléctricos, etcétera. Y todas esas tasas de crecimiento son enormes, que es una oportunidad de mercado increíble o que esos objetivos parecen, puede ser que es tiene que decidir si es una oportunidad de mercado increíble o que esos objetivos parecen poco probables. Pero si el mundo va a estar cerca, las tasas de crecimiento tienen que ser muy grandes, como veamos ahí en baterías, ahí en energía solar. Y por eso creemos que si de una manera puede dirigir a su país hacia estos mercados de rápido crecimiento, podría ser algo bueno. Muchas de esas cosas comienzan con minerales críticos. Ahí, es decir, que no es posible salvar la atmósfera sin arañar la tierra. Y esta es una lista de minerales críticos. Ahí por encima es el litio, que tiene gran oportunidad ahí en Bolivia. Pero hay muchos. Y supuestamente, según mucha gente, tiene que haber tasas de crecimiento súper rápidas en esta área. Y como ustedes saben, la minería no se produce muy rápidamente. Desarrollar una mina lleva unos 10 años o más. Y entonces ahora podría decir, pero para tener producción de minerales críticos, necesito tener recursos minerales críticos. Pero quiero decir que los recursos minerales críticos son mucho más abundantes que la política minera. Y la prueba de eso es este gráfico. En azul tiene reservas de litio conocidas en el mundo y en rojo tiene la producción de litio en el mundo actual. ¿Y dónde se está produciendo litio? Bueno, en Australia, en China, en Chile. ¿Y por qué? No porque tengan esas enormes reservas, sino porque tienen el marco de políticas adecuado. Muchos países tienen una riqueza mineral mucho más crítica que la mera calidad de las políticas mineras. Y ese es un aspecto que puede solucionarse al nivel humano. Y por eso creemos que las políticas mineras deben ponerse sobre la mesa y ser objeto de debate en los países en desarrollo. Pero después de llegar a la minería, después de la minería vienen las cadenas de valor de procesamiento y fabricación de minerales. ¿Y cuáles son esas? Bueno, tomamos unos datos de un montón de informes y lo convertimos en un conjunto de 11 cadenas de valor. Y lo pensamos en el mismo escenario de la complejidad económica que creamos aquí en el Growth Lab para realizar qué tan cerca son esas oportunidades a el conocimiento productivo que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Entonces ahí están los 10 cadenas de valor verdes y ahora tenemos esas cadenas de valor. Podemos averiguar cuáles son las cosas que están involucradas en esas cadenas de valor. Y por eso creamos esa herramienta del Greenplexity, que se puede mostrar
ahí estudiar su potencial en Bolivia hoy en día. Entonces ahí teníamos este atlas de complejidad económica. Ese atlas tiene el espacio de productos, que es un espacio que tiene todos sus productos que se exportan en el mundo, donde la distancia entre los dos es la distancia de la tecnología que se requiere para producir dos cosas. Es decir, que ahí están ahí están camisas, ahí están pantalones, están muy cercas entre ellos, que significa que un lugar que produce pantalones sabe producir también camisas. Pero el conocimiento productivo para producir camisas no tiene nada que ver con computadoras, o sea que pocos países que producen camisas producen computadoras porque se requiere distintas tecnologías en su producción. Y después se puede estudiar países en ese espacio. Entonces aquí está Sudáfrica, que tiene muchas áreas de carros ahí en el centro. Tiene su minería también. Se puede comparar a otros países como Vietnam, que es más fuerte en las áreas de, el- de electronics. También tiene su también apparel en esa área también. O podemos estudiar a Bolivia. Y ahí lo difícil es que el conocimiento productivo en el sector agrícola eh, tiene su propio uso, es bien diversa en su producción, pero no es tan vinculada, no se requiere la misma tecnología para producir muchas otras cosas. Y después de estudiar dónde estamos en el espacio de productos, ahora introducimos esa pregunta de cuáles de esos sectores son verdes o están involucrados en las cadenas de valor verde. Entonces, introducimos ese mismo escenario para estudiar cuáles sectores adyacentes o en sus posibilidades están en áreas verdes. Entonces, podemos volver a ver a Bolivia en las áreas que ya producen, como el gas natural, que no es un producto verde, o cuáles sectores ya son verdes que producen y cuáles son adyacentes a otras oportunidades verdes en esa área. Y como ya vimos, dado que no exportamos el litio hoy en día, el litio está en esa categoría que podemos estudiar si empezamos a exportar litio, cuáles otros sectores están adyacentes al litio o dependen de la misma tecnología que se requiere para producir litio y ver como caminos a la diversificación basado en las cadenas verdes, que pensamos que muchos de ellos van a crecer muy rápidamente hacia el futuro. Se ve que hay distintas oportunidades para diversificar hacia cadenas de valor verdes en Vietnam y otros países. Y Sudáfrica también tiene una distinto camino hacia su diversificación. Y eso ya está en el Atlas que se puede explorar esas posibilidades. Pero estamos aquí para introducir este concepto de Greenplexity. Ahí está, entonces, si cambiamos nuestro índice de complejidad económica, ahora incluimos un índice de complejidad económica verde. Se puede estudiar cuáles son los países que son los más complejos en esas áreas verdes. También se puede estudiar no solo quién está presente en esas cadenas hoy en día, pero para cuáles países es más fácil entrar a nuevas cadenas. Ahí está la lista de cuáles tienen unas oportunidades más fáciles para entrar a esas cadenas. Y después introducimos a esta herramienta allí de Greenplexity. Entonces le voy a dar una breve introducción a esa área. Ahí, pero ya es un sitio que está en vivo que todos puedan explorar. Entonces, y perdón, es que todavía está solamente en inglés, pero ojalá que les sirve para ver esas cosas que
que discutimos ahí en vivo. Entonces, si bien esos son todos los cadenas de valor que pasan de minerales hasta productos finales, dependen de distintos capacidades o conocimientos, y cada círculo acá es un distinto parte o producto en esa cadena de valor. Y después podemos estudiar dónde está Bolivia en esa área. Y se puede fácilmente cambiarlo y ver dónde está China en esas áreas, dónde está Sudáfrica en esas áreas, y comparar su presencia en esas cadenas a otros países. Entonces, sí se ve que es el inicio o la situación actual, de que Bolivia no está tan involucrada a unas partes de cada cadena de valor, pero se puede estudiar dónde estén presente y, y dónde están otras oportunidades para diversificarse. Y después eh, se pone con un círculo ahí donde están los critical minerals en cada cadena de valor, y se puede comparar si era el promedio mundial, sería hasta esta línea, y dónde está Bolivia en cada cadena de valor hoy en día. Y estamos juntos en su día feriado porque estamos todos preocupados de que Bolivia ya está eh, por abajo de las líneas en cada área, pero se puede estudiar en dónde, en qué parte de las cadenas está Bolivia en comparación al promedio nacional. Y después se puede entender por ese espacio de productos cuáles tienen una mayor factibilidad, o sea, son más cercas tecnológicamente a lo que ya sabe Bolivia producir, y cuáles son más atractivos, o sea, un sector más complejo que permite unos salarios más altos en su producción. Y lo difícil es que los que son más factibles son menos atractivos. O sea, son productos básicos que no permiten un mayor salario, pero todavía hay esa línea donde hay este trade-off entre las dos cosas, que se puede explorar cuáles son esos productos y esas áreas de las cadenas que ofrecen una mayor, o sea, son más atractivos para Bolivia, y, y tienen ese estudio de qué tan factibles son. Y basado en ese área se puede explorar más esas áreas que vimos. Se puede cambiar las cosas y entender de que si la oportunidad en aluminio tiene que ver más con cómo creció su mercado, no es tan complejo, ni permite futuras oportunidades para diversificarse si se entra o si explota esa tecnología de aluminio en comparación a níquel, que tiene distintas áreas. Y podemos entrar a ver a otros sectores que no están ahí, como packing lids, y explorar y por qué sería una oportunidad para Bolivia en sus distintas áreas. Entonces, es la herramienta de Greenplexity. Otra vez se puede comparar Bolivia con otros países, se puede ver dónde están las oportunidades de sus vecinos, si se ve bien que hay distintas oportunidades para cada país, porque cada país está en distintas partes del espacio hoy en día. Entonces es una herramienta para entender mejor cómo se puede crear nuevos caminos hacia la prosperidad por ayudar al mundo a descarbonizarse. Bueno, muchas gracias.
Querido Tim, muchísimas gracias a ti por esta presentación, realmente muy ilustrativa, además que esta nueva herramienta nos ayuda a posicionarnos, nos ayuda a posicionarnos en, en, eh, en la situación actual y una comparación a nivel global que podemos tener gracias a esta nueva herramienta. Hemos estado trabajando en lo que es el Growth Diagnostics y realmente podemos entender los desafíos que tenemos en esta fecha tan particular para Bolivia también, ¿no es verdad? Entonces voy a pedir a nuestro querido colega Boris Braniza, por favor, si puedes manejar un poco, si puedes hacer los comentarios y tendremos también el espacio para las preguntas. Que seguramente habrán algunas muy interesantes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco a Tim por su presentación tan clara en un español impecable y aprovechando todo el background que tienen ahí en el Growth Lab, con el cual nos sentimos muy contentos de trabajar. Aprovecho de saludar al doctor Juan Antonio Morales, nos honra con su presencia aquí. Yo pienso que las reflexiones que nos plantea Tim son muy interesantes y tenemos que tomar todo este input que viene desde el Growth Lab con mucha seriedad. O sea, el tema del calentamiento global es algo que nos toca a todos y Bolivia tiene que repensar cómo nos afecta esto y cómo podemos aprovechar esta situación para reinsertarnos en la economía mundial. Quizás algunas pequeñas precisiones, hablando como boliviano, creo que si bien nosotros, evidentemente en términos de emisiones, somos minúsculos en el concierto internacional, tenemos un rol muy importante que jugar también reduciendo las talas y quemas, ¿no? Básicamente es una barbaridad que tengamos, no sé, millones de hectáreas quemadas cada año. Creo que ahí el país puede aportar muchísimo y también deberíamos tratar de aproximarnos y repensar nuestra relación con los países del norte, planteando que probablemente es mejor para el mundo que esa hectárea de bosque se mantenga y no sea talada para producir soya, ¿no? Es algo que tenemos que reflexionar como sociedad entre todos. Sin embargo, desde el punto de vista ya más práctico, y creo que Tim nos plantea muchos desafíos en términos de minería, creo que este es un momento muy importante, como decía David, 200 años de vida republicana prácticamente, y nos acercamos a una elección. Entonces, el país tiene que replantearse cómo queremos repensar nuestra contribución a la reducción de toda la problemática del carbono, tratando de aportar. Creo que tenemos, como todos sabemos, litio, tenemos tierras raras y tenemos que repensar cómo puede avanzar esto. Por supuesto, necesitamos un equipo multidisciplinario. Tenemos que ver cuáles son las restricciones legales que tenemos, incluso en la Constitución. El país tiene que repensar su política minera. Tenemos que pensar cuáles son las alianzas que más nos favorecen. En el último tiempo ha habido muchas críticas a unos contratos con una empresa de un país determinado que se han estado discutiendo y que me imagino que todos ustedes han podido escuchar. Creo que tenemos que repensar qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, con qué financiamiento y de manera muy transparente que todos entiendan que contribuimos de manera significativa a resolver un problema mundial, un problema común, pero también podemos aprovechar esta situación para mejorar mucho nuestra situación, por ejemplo, en términos de divisas. No he visto datos súper recientes, pero vecinos nuestros, Chile y Argentina, logran exportaciones de litio por algunos miles de millones de dólares. Si nosotros hubiésemos sido capaces de aprovechar esa situación en el último quinquenio, probablemente no habríamos tenido esta pequeña crisis de divisas que tenemos. No se trata solamente de exportaciones, sino también de atraer inversión extranjera directa. Así que creo que lo que Tim nos plantea es, tenemos una nueva herramienta, tenemos que repensar y tenemos que aportar mucho desde dentro del país a esta reflexión. Yo quiero agradecerle a Tim por esta exposición que ha hecho para todos nosotros y quisiera abrir un poco el panel para preguntas. Si alguien tiene algún comentario, bienvenido, por favor. Nada más levante la mano y le vamos a ir cediendo la palabra. Eh, Doctor Morales, Doctor Morales, adelante. adelante. Bueno, quiero decir que he escuchado con muchísimo interés la excelente presentación que Tim nos ha hecho. Yo tengo dos preguntas puntuales y un comentario general. Preguntas puntuales. En el cuadro que nos ha presentado
de minerales críticos, me ha llamado la atención de que no aparece el estaño. Yo tenía entendido que estaño también era un mineral importante para la transición energética. Y segundo punto, también sobre la misma lámina, la misma transferencia, me ha llamado la atención el poco crecimiento esperado o proyectado para el cobre. Y el cobre se supone que es también uno de los metales más críticos que puede haber. Un tercer comentario también fáctico, más que de crítica, es la energía hidroeléctrica, ¿no? Es probablemente deseable, pero lo que preocupa es que su provisión está muy sometida a lo que pueda pasar con el clima. Tenemos el caso reciente de Ecuador, donde han estado sometidos a racionamientos de electricidad en prácticamente todo el país y durante largas horas debido a la sequía. Pero no es el único caso que se ha presentado en América Latina. Hemos tenido casos similares en Colombia y en Venezuela. Entonces, no sé si Tim tiene algunas ideas de cómo se puede proteger contra los riesgos climáticos para el caso de provisión de hidroelectricidad. Por último, el comentario que tengo es que una de las grandes dificultades que tienen los países, y ciertamente es el caso de Bolivia, es conseguir buenos contratos en áreas de recursos naturales, particularmente de minería. Yo siempre quedo asombrado con las dificultades que tienen los países de conseguir esos contratos y esencialmente porque es inherente a esos contratos un tema de inconsistencia dinámica. Adelante, Tim. No, excelente, muchísimas gracias. Y, aprendí la palabra de teen en español, basado en ese comentario. Como un gran economista, sus preguntas eran cosas empíricas que te voy a responder. Voy a buscar la respuesta de por qué teen no está en esa gráfica y te paso o mejoramos esa gráfica que era de otra fuente y no era de nosotros, pero seguro que tiene, es es una gran parte de esas cadenas de valor. No, el comentario sobre la parte hidroeléctrica es similar a la discusión de la política minera, ¿no? De que hay gran diferencia en la implementación de soluciones hidroeléctricas, como que hay gran diferencia en el control y manejo de la política de minera. Pero la percepción, en particular hoy en día en Colombia, es que hay un debate entre los partidos políticos que apoyan al medio ambiente, que no van a permitir de que hay minería en Colombia porque se va a afectar el medio ambiente, pero también quieren resolver y tener una solución al calentamiento climático y para nosotros eh, hay ese debate tiene en base una perspectiva parcial del problema que tenemos todos nosotros y para nosotros no se puede resolver de manera global el calentamiento del mundo sin pensar mejor en la diferencia entre las minerales críticas y los hidrocarburos o otras fuentes de energía, de que sí se puede tener una minería verde para ayudar en esas cadenas de valor globales en las áreas verdes y sí se puede prohibir otras áreas de minería que tiene efectos negativos.
Pero hoy en día tenemos que realizar que hay ese debate implícito y eh, hay unos ministros que sirven del medio ambiente que están en contra de minería, que no está al favor de lo que el mundo requiere para resolver eh, nuestro crisis del clima. Entonces, para nosotros es importante que eso no tiene que ver con su partido político, que eso no es la área solo del Ministerio del Medio Ambiente, como es la conversación en las Naciones Unidas hoy en día. Queremos que el ministro de Finanzas lo ve como una gran oportunidad para crear un nuevo camino hacia la prosperidad, que hoy en día no quiere estar a la mesa de los debates, porque se ven que realizar la solución al clima requiere reducir sus emisiones, y no se ve que hay esta gran oportunidad de crear la oferta de lo que el mundo requiere para esta solución a crisis hoy en día. Entonces, queremos que no es un tema solo de un ministerio, de que no es un tema de su perspectiva del medio ambiente. Queremos que todos los oportunistas ven que el mundo ya está invirtiendo en esas áreas de financiación verde. No es un futuro, es hoy en día que ya realizaron 500 billones de dólares en inversión este año, el año pasado. Entonces, el mundo está eh, yendo en esa dirección, y hay muchos países que no se ve esa oportunidad porque están teniendo otra conversación política que para nosotros, si se ve como la oportunidad de crear la oferta, se abre otra oportunidad y que es más inclusivo a los que están en esa mesa de las Naciones Unidas. Entonces, la parte hidro es un debate difícil para muchos países, pero hay para nosotros otra oportunidad para los países que realizan su base de energía verde, a crear nuevas oportunidades para crear nuevos productos verdes para ser parte de esa solución global. Gracias, Tim. Creo que las reflexiones son muy importantes. Hablando del litio, aquí hay mucha preocupación sobre la cantidad de agua que se necesita para producir, y justamente la zona en Bolivia donde tenemos litio es complejo ese tema. No se trata de competir con los regantes y con otras áreas. Creo que es una reflexión interesante para todos. Tenemos algunas preguntas muy cortas y otras más complejas. Quizás la más sencilla es, ¿dónde se puede acceder a la herramienta que nos mostraste, Tim? Lo voy a poner en el chat, pero ya Excelente. está ahí en línea. Muy bien. Y mientras escribes, Diego nos pregunta, ¿qué entendemos por minería verde? ¿Cuáles son sus características? Excelente. Perdón, estoy copiando ese link ahí ahí está en el chat. Lo que entendemos por minería verde son la parte de la minería que está involucrado a las cadenas de valor verdes. O sea, por eso yo veo que TIN tiene que tiene que ser parte de muchas cadenas necesarias. Entonces, el petróleo y otras partes del gas no se incluye como verdes, porque no solo por su uso, pero también porque no son una parte significativa de esas cadenas de valor verdes. Y por eso se ve, la definición incluye al litio, porque el litio es una parte crítica de esas baterías que
que Bolivia está estudiando hoy en día. Muy bien, muchas gracias. No veo más preguntas aquí. Aprovecho yo para hacer una. ¿Qué opinas de los cambios que pueda haber en este mundo que quiere lograr la transición hacia algo más verde con la nueva administración que ha tomado, que ha tomado posesión hace pocos días? Bueno, hace muy poco. Sí, Escuché no la sé. frase drill, baby, drill. Exacto, no, se ve complicado y se ve que estaba bastante claro su perspectiva en la campaña de cambiar con las políticas que ya la previa administración puso ahí. Y por eso le digo que es parte de este mensaje es que no es para su perspectiva política para ver esta oportunidad para contribuir hacia el mundo. Es para cualquier oportunista que se ve que el mundo está pasando en esta dirección, que su oportunidad es contribuir a esas cadenas que están creciendo más que otros. Entonces es un argumento de que no depende de su administración, depende de las personas que se pueden ver esta oportunidad que ya está ocurriendo en el financiamiento, en la producción, en las exportaciones, están aumentando significativamente en esa dirección, pero todavía es que China está contribuyendo la mayoría de esas, eh, de, de muchas áreas, de muchos de esos productos, y también las políticas de la administración todavía determina o contribuye a apoyar o prohibir esas oportunidades en distintos países y en distintas relaciones del intercambio entre países también. Entonces, sí, la administración todavía define oportunidades y por eso hay un pesimismo de que cuando participé en el COP, nadie quería hablar con Estados Unidos porque ya se ve que se va a cambiar y ya se va a salir de esos acuerdos. Pero nos preocupa más el cambio de cuáles países pueden participar y exportar esos insumos hacia los Estados Unidos, donde sería una mejor política para Estados Unidos recibir esos insumos a nivel o costos muy bajos para poder contribuir o si depende de un insumo importado. eh, el- Hay muchas firmas que ahora no van a ser competitivos con esos cambios de esa administración. Gracias, Kim. Tenemos dos preguntas escritas parecidas. Elaine nos pregunta sobre el biogás o biocarbón a partir de residuos. ¿Se consideran también de esto dentro de lo que es la economía verde desde tu perspectiva? Y Jorge nos pregunta, ¿la generación de energía eléctrica con centrales nucleares se considera limpia y verde? ¿Puede ser parte de la descarbonización? Fantástico. Sí, en la segunda sí, la parte nuclear es un gran parte de que y no soy experto en la parte energética, soy experto más en la parte económica de esas áreas. Pero lo que dice Ricardo es que hay que los, la potencial de cada fuente de energía verde es bien localizado. Como vimos, esos mapas de solar es bien distinto de hidroeléctrico y el único área que es global es nuclear. O claro que todavía depende de su política en esa área, pero si se puede localizar un fuente nuclear en Alemania, sería una potencial que no se puede ver si le falta potencial solar o hidroeléctrico. Entonces, nuclear sí
entra en esas áreas, pero tiene un plazamiento o unos tiempos mucho más largos en su planeación, en su creación de política, que no es una oportunidad factible para muchos países hoy en día. Entonces, sí es una parte de una característica distinta en su localización y potencial, pero tiene unos plazos distintos y difíciles para que esa entra a crear una oportunidad o una nueva ventaja comparativa en los próximos años. Y con la otra pregunta, sí, el biomás. Sí, el biomás es una oportunidad bastante interesante que estamos estudiando. Se ve una geografía bien distinta para el biomás que otras oportunidades. Se ve como una oportunidad ahí en Bolivia que tenemos que estudiar mejor. Y es bien distinto que los bonos de carbono o otras fuentes en la misma geografía. Entonces tenemos nosotros más dudas en unas partes de los bonos de carbono y los mercados del carbono que en el biomás, pero el biomás sí es una área bastante interesante para estudiar mejor. Muchas gracias, Tim. Le doy la palabra a Fernando Asturizaga y luego a Andrés Aramayo para que puedan hacer uso del micrófono. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, Antes de la pregunta, una observación con un elemento que se comentó hace un momento. Primero que no se queman 10 millones de hectáreas cada año y menos para la soya, porque si fuese así, pues tendríamos 10 millones de hectáreas de cultivo de soya y no 1.3 como es lo real. Eso como un primer elemento. Segundo, de que ya va a haber un estudio donde se va a identificar que la quema y los incendios forestales están destinados esencialmente al tráfico de tierras y a una expansión geopolítica del partido de gobierno en el oriente y en la Amazonía. Y esto está absolutamente reflejado en una pausa ambiental que ha determinado el gobierno, donde me parece bien que se hayan determinado la prohibición de quemas y de desmontes, pero de acuerdo a esta normativa, los asentamientos humanos en el oriente y la Amazonía del país continúan a pesar de esa pausa ambiental. Entonces, seguramente que este año vamos a seguir teniendo incendios por ese motivo de habilitación de tierras para tráfico y no precisamente para cultivo. Número uno. Número dos, la soya pues es un elemento central para la producción no solamente de aceite, sino también de pollo, de cerdo, de leche, pero además es el elemento que permite una diversificación productiva para trigo, maíz, chía, girasol y sorgo. Y enfocándome en el sorgo, ahí le quisiera hacer la pregunta directa a Tim, en el sentido de qué oportunidades ve para la producción de etanol de sorgo, que viene a ser uno de los cultivos de rotación de la soya y que pareciera que tiene interesantes oportunidades en esto que se denomina economía verde y sostenibilidad de la producción. Gracias. No, muchísimas gracias. Qué interesante es esa reflexión. Sí, nosotros también estudiamos las dinámicas en la Amazonía de dos países. Yo hice el estudio de Colombia, que le voy a poner también en el chat, y también estudiamos el Perú también. Y vimos que hay distintos niveles de deforestación y también hay distintas fuentes de la deforestación en distintos países. No sé el caso boliviano, pero es una área bastante importante en esta, como vimos, es la estrategia 3, de que sí hay una oportunidad de crear nueva prosperidad por guardar y crear mercados en cómo cuidar la Amazonía en Bolivia. Lo que vimos en Colombia es que las fuentes de deforestación y las fuentes del crecimiento económico son bien distintos.
de que el fuente de crecimiento económico era en las ciudades donde la gente se acercaron para crear una nueva complejidad económica, para participar en industrias más complejas que ofrecen mayores salarios. Y los fuentes de deforestación era un proceso o las industrias como menos complejos, que es los servicios, las funciones de los ganaderos que están bien lejos de las ciudades, ahí a la frontera del bosque, que usan la ganadería para el mejor proceso para acceder a la tierra. Entonces, no era un proceso de crear como una industria compleja que requiere tierra, era un proceso para acceder a la tierra ahí en Colombia, de que uno que produce algo por la tierra tiene una futura potencial para crear su título a la tierra. Entonces, sería interesante comparar ese estudio como las fuentes de deforestación en Bolivia y pensando ahí en la soya y otras oportunidades. Una reflexión que tenía Ricardo en ese proceso es que todos están hablando de la bioeconomía, o sea, pensar en cómo se puede pasar a crear esos productos ahí del bosque, o sea, poniendo más recursos ahí al bosque. Y su reflexión es que sería mejor pensar bien en las ciudades, en la Amazonía, donde la mayoría de la gente de los 3 departamentos de Colombia que estudiamos, la mayoría vivieron en la ciudad y esas ciudades no participaron en las políticas de vivienda de Colombia, no se pensaron a nivel nacional en su función como ciudades, solo se pensaron en su función de centrarse en la parte de la Amazonía. Y aún en los países o en las ciudades más avanzadas en la Amazonía, se puede pensar en unas ciudades de Brasil. Se puede crear ciudades que tienen sus industrias complejas ahí en las ciudades, pero no se ha resuelto de que la bioeconomía produce una contribución significativa a muchos de los que viven ahí cerca al bosque. Entonces, fue un estudio bastante interesante de comparar si se debe poner más recursos ahí a poca gente que viven cerca al bosque, o si se puede concentrar más recursos ahí en las ciudades donde viven la mayoría de la gente. Y de nuestra perspectiva, los retornos son mayores a concentrarse en las ciudades y su función para atraer más gente fuera del bosque que enfocarse a dar más recursos a poca gente que todavía viven en el bosque mismo. Pero sería muy interesante estudiar el producto que mencionaste, que no conozco bien yo, pero seguro que lo podemos estudiar con otros investigadores que tenemos acá en el Growth Lab. Adelante, Andrés, con tu pregunta. Te pido que no seamos muy largos porque ya vamos 1 hora y media. Perdón, estaba muteado mi micrófono. Muchas gracias, Tim. Bueno, mi pregunta es puntual. Yo considero que Bolivia, teniendo un 25% de su territorio marcado como área protegida, y al estar por ley marcado por área protegida y no poder tener ni extracción minera ni agrícola, uno de los elementos más importantes y una discusión pendiente que tiene Bolivia es cómo migrar a una economía basada en servicios. ¿Cómo han visto ustedes el potencial turístico como un motor de desarrollo económico, como un motor de generación de empleos, entendiendo que en su mejor momento el turismo ha generado el 5% del PIB, es el primer atractor de divisas internacionales por exportación de servicios, es el quinto generador de empleos formales, pero adicionalmente es una economía no dependiente de recursos naturales?
a comparación de todas las anteriores, ¿no? Excelente. Qué buena pregunta y con los datos ahí para apoyar también esa perspectiva. Sí, vivimos en un mundo donde las exportaciones en servicios son mayores que en los bienes. De que turismo es un servicio que sí está un gran parte de muchas economías y tiene una potencial en Bolivia muy alto y en particular en esa área de la Amazonía. Pero todavía en las partes de Brasil y otras partes de la Amazonía, la parte turística todavía quiere basarse en unas ciudades que tienen acceso a la Amazonía, pero que uno no quiere vivir y tener un hotel ahí en el bosque, quiere una participación o otros como actividades y oportunidades que son más complejos, que mayormente se base todavía en las ciudades. Entonces, pensamos bien en cómo uno puede tener sus servicios turísticos en las ciudades que atraen a otros proveedores a participar en esas ciudades, pero todavía están conectados al bosque o los otros, como las otras experiencias que quieren una turistas. Entonces, yo veo que lo que mencionaste es una gran oportunidad para Bolivia y una parte que tenemos que estudiar por qué las turistas hoy en día no están participando, no se ve una oportunidad para acceder a una experiencia ahí en la Amazonía que ha sido un fuente de éxito en otros países. Gracias por la respuesta. Tenemos dos preguntas que tienen que ver la una con la otra. Horacio pregunta, si la ubicación de la fuente energética verde es importante para tener ventajas comparativas, ¿qué rol juega la política exterior de Bolivia, dada su situación geopolítica, para atraer financiamiento y socios privados? Y una pregunta que complementa esta, que viene de André, dice, ¿en qué medida la eficiencia energética de fuentes limpias, caso Bolivia, energía solar, por ejemplo, puede ser más determinante que la ubicación geográfica de la fuente de energía, especialmente en países como Bolivia, donde los mercados de destino energético están alejados? Excelente. Sí, ese es otro tema que una parte es la potencial como solar y otra parte es el costo de capital. De que esos proyectos verdes, dado que, como se dice, el sol brinda gratis y el viento pasa por todos lados sin costo, entonces todos los costos de la inversión en esos proyectos son del inicio del proyecto, no es en el mantenimiento de ese proyecto, es al inicio. Entonces el costo de capital será una parte determinante del éxito en esas áreas verdes. Y este costo de capital es o varía mucho entre los países. Entonces, una gran parte de esa perspectiva es cómo un país o un lugar puede crear costos de capitales en inversiones verdes muy bajos y hay distintas formas de pensar en esa oportunidad, pero sí, esa es una parte de la política del país que sí va a determinar sus potenciales en esas áreas y no solo el potencial como climático del potencial solar de un lugar. O sea, de que si Alemania tiene un cuarto del potencial solar que tiene Bolivia, eh, pero si Alemania tiene un costo de capital que también es un cuarto del costo de capital en Bolivia, los dos proyectos serían como al mismo potencial. Entonces tenemos que no solo pensar en su potencial geográfica, tenemos que pensar en esa área de costo de capital como una área que va a determinar su potencial en esas áreas verdes.
Bueno, muchísimas gracias, Tim, realmente, y muchas gracias a todos los participantes. Creo que, Boris, ya tenemos todos los temas de las preguntas y hemos estado 1 hora y media con este tema y creo que qué mejor manera de pasar una fecha como hoy que discutiendo de estas potencialidades y estas posibles alternativas, perdón la redundancia, para poder llevar adelante el crecimiento de Bolivia desde una perspectiva verde, desde una perspectiva de alternativas que sean sostenibles también. Entonces, este estudio que que se está realizando en el Growth Lab, creo que es muy pertinente para poder haberlo compartido hoy día. Muchas gracias a todos los que han participado hoy día por las preguntas, los comentarios y tal vez podemos hacer una pequeña foto porque este creo que es un momento muy interesante, muy importante y queremos tenerlo queremos tenerlo en el recuerdo. Hay un comentario más, el análisis económico de los proyectos debe hacerse mediante, ok, sí, seguro vamos a tener muchos comentarios todavía y mucho que pensar de aquí en adelante. Así que bueno, les voy a pedir a todos si podemos poner nuestras cámaras un rato para sacarnos una foto. No sé si Gaby está usted por ahí para poder tomar una foto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lorena, Andrés, Vincent, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vincent? Diego, Jaime Paredes, ahí está. André, qué gusto verlo. André, que recién defendió su trabajo de grado, precisamente con un proyecto sobre el tema de producción de hidrógeno para energía limpia. Fernanda, ¿qué tal? Qué gusto poder verla. Y no sé si los demás, por favor, pueden colocar sus cámaras. Fernando. Juan Antonio, ¿qué tal? Y podemos sacar una pequeña foto. Gabrielita está por ahí, si no lo hacemos desde acá. Ok, ok, muchísimas gracias, Tati, también por el apoyo y muy buenas tardes para todos y bueno, que aprovecharon que es un poco tarde, tal vez la tercera semana, pero que sea un buen año para todos, que sea un buen año sobre todo para nuestro país y que encontremos estas alternativas que no solamente nos lleven a un crecimiento o alternativas económicas para poder potenciar nuestro desarrollo, pero también nos brinde un clima de paz y tranquilidad en este año para nuestro país. Muy buenas tardes a todos y hasta luego. Tim, muchísimas gracias por la presentación. Un gran saludo a Ricardo y bueno, hasta dentro de muy poco contigo. Chao, Tim. Un saludo a los profesores y estudiantes. No, qué excelente discusión y que sigamos en este nuevo año a continuar ese diálogo entre todos nosotros. Que así sea. Ok, nos vemos. Hasta pronto.